Hola de nuevo, espero que sigan muy bien. Vamos a entonces dar cierre al análisis de la función cuadrática, viendo la positividad, negatividad y los ceros de la parábola. Para eso también, igual que en el video anterior, vamos a hacer un problema disparador, luego vamos a dar la definición y finalmente vamos a hacer algunos ejemplos. Continuamos entonces. Vamos a comenzar con el problema disparador entonces, que dice lo siguiente. Un meteorólogo modelizó con una fórmula la variación de temperatura, T en grados Fahrenheit, en función del tiempo transcurrido, T minúscula, en horas, desde las 0 horas para un día del mes de julio en una ciudad. Esa fórmula es, y tenemos esta de acá, T de T, o sea T mayúscula, que recuerden es la temperatura en grados Fahrenheit, de T minúscula, que es el tiempo transcurrido en horas, es igual a 120t al cuadrado menos 9 quintos t más 72 quintos. Fíjense que esto es una función cuadrática, por más que no tenga la x, tiene una variable que está al cuadrado, que en este caso es la t, por lo tanto funciona exactamente igual su análisis. Grafica la fórmula y luego responde. ¿Cuándo se registraron exactamente 0 grados? ¿Cuándo se registraron temperaturas sobre 0? ¿Y cuándo se registraron temperaturas bajo 0? Mi sugerencia nuevamente es que pares el video ahora, trates de hacer la gráfica de esta función, como ya hemos visto en videos anteriores. Recordá buscar el vértice, buscar la ordenada del origen, buscar las raíces, buscar el eje de simetría y luego graficar. Si no, seguí conmigo que vamos a hacer el análisis juntos. Vamos a primero graficar esta función. Voy a saltear el paso donde hago todos los cálculos porque ya lo he explicado. Igualmente arriba a la derecha, video con el enlace de cómo hacer esto. Y vamos entonces a obtener esta gráfica de acá. A mí de esta gráfica, por más que puedo calcular la ordenada, por más que puedo calcular el vértice, ahora lo que me interesa son las raíces, que en el caso de esta fórmula fue 12 y 24. Recuerden que las raíces se calculan aplicando la fórmula resolvente. Una vez que tenemos las raíces, vamos a pensar en la gráfica de la función y qué nos importa de la gráfica. Nuevamente, al estar en un problema, estamos limitados por lo que puede pasar dentro del problema. Fíjense que el meteorólogo hizo la fórmula desde las 0 y durante todo un día, o sea que si el día está transcurriendo en horas, a mí me importa la gráfica desde el 0 hasta el 24 incluido. Por lo tanto, me voy a quedar solo con eso de la gráfica. Todo lo demás lo sacamos porque no se aplica a este ejercicio en particular. Entonces lo que vamos a hacer es un análisis de esta gráfica de acá. Para eso vamos a escribirla en una pantalla un poco más grande para poder hacer el análisis como corresponde. Acá tenemos entonces el gráfico de la función un poco agrandado para poder analizarlo mejor y también las tres preguntas que hizo el problema. Recordamos que este gráfico representa temperaturas en el eje Y en función del tiempo en el eje X, correspondientes a un día, por eso va desde el 0 hasta el 24 en horas. Bien, primera pregunta, ¿cuándo se registraron exactamente 0 grados? Lo que me importa a mí entonces es cuándo exactamente la temperatura es 0. Si el eje Y me marca las temperaturas, el 0 está acá y la función pasa por 0 en el 12 y en el 24, que si recuerdan son los valores de las raíces que se obtienen haciendo la fórmula resolvente. Estos serían x1 y x2. Por lo tanto, decimos que a las 12 y a las 24 se registraron los 0 grados. Segunda pregunta, ¿cuándo se registraron temperaturas sobre ceros? Piensen acá, doy 2 segundos para que lo piensen un poquito, si quieren pueden parar el video y tratar de hacerlo, pero siguiendo entonces, sobre 0, o sea, para, si el Y son las temperaturas, para el Y positivo, si yo veo, corresponde con esta parte de la curva, que la voy a marcar con violeta. Y entonces yo voy a decir cuándo, o sea, X es el tiempo, me importa el cuándo,
Entre las 0 horas y las 12 se registraron entonces temperaturas positivas, o sea, temperaturas sobre los 0 grados centígrados. Y finalmente, cuando se registraron temperaturas bajo cero, si yo miro el gráfico nuevamente, lo que queda marcado con rojo es las temperaturas que están por debajo del cero del eje Y, o sea, de los 0 grados, que se corresponden con los valores que están por debajo del eje X. Y si yo analizo en qué momentos del día las temperaturas fueron negativas, puedo decir que entre las 12 y las 24 horas. Fíjense, exactamente a las 12 y a las 24 la temperatura fue de 0. Entre las 0 y las 12 la temperatura fue mayor que 0 y entre las 12 y las 24 la temperatura fue menor que 0, o sea, fue negativa. Con eso entonces terminamos el análisis y esto nos va a llevar a lo que es la definición de positividad, negatividad y ceros de una función cuadrática. El conjunto de positividad de una función cualquiera, esto sirve para cualquier función por más que nosotros estemos analizando cuadráticas, es el o los intervalos del eje X a los cuales les corresponden valores positivos del eje Y y se simbolizan con la expresión C como si fuera elevado a la más, C más, es el conjunto de positividad. Entonces son los valores del eje X a los cuales le corresponden partes positivas de la función, o sea, la curva de la función está por encima del eje de las X. El conjunto de negatividad de una función cualquiera es el o los intervalos del eje X a los cuales les corresponden valores negativos del eje Y. Se simbolizan con la expresión C menos, C elevado a la menos, eso es conjunto de negatividad. Entonces, el de negatividad, por el contrario, van a ser todos los valores del eje X para los cuales la función esté por debajo de él, o sea, esté en los negativos del eje Y. Las raíces de una función marcan estos intervalos, por lo que es importante primero determinar estas, o sea, sí o sí, primero necesitamos saber cuáles son las raíces de la función. Además, las raíces de la función también reciben el nombre de conjunto de ceros y se simbolizan con la expresión c elevado a la 0, que esto entonces significa el conjunto de ceros. De ahora en más, las raíces, en vez de decir las raíces son x1 tanto y x2 tanto, vamos a escribirlas como c elevado a la 0 igual a lo que sean las raíces. Ahora en algunos ejemplos nos vamos a dar cuenta cómo hacerlo. Primer ejemplo, tenemos esta gráfica, recuerden, yo les doy las gráficas hechas, la idea es que ustedes puedan graficarlas viendo los videos anteriores, nuevamente enlace al video donde explico cómo graficar una función. Y vamos a analizar primero el conjunto de ceros de esta función. Si nosotros vemos esta función de acá, los ceros están en el menos 2 y el 2, y lo vamos a escribir de esta forma entonces, conjunto de 0 igual, y entre llaves es muy importante que vaya entre llaves porque son dos elementos sueltos, el menos 2 y el 2. Cuando yo digo valores puntuales, tal valor y tal valor, esos van entre llaves. Entonces, decir C0 es igual a menos 2, 2 entre llaves, es decir, la función pasa por el eje de las X en el menos 2 y el 2. En cambio ahora, nosotros queremos ver dónde la función es positiva. Acá la estoy escribiendo con violeta. La función es positiva en esta parte y en esta parte de acá. Fíjense, positiva quiere decir que le corresponden valores positivos del eje Y. Y a mí me interesa saber qué valores del eje X son los que tienen función positiva. Si nosotros vemos, estos son dos partes distintas. Desde menos infinito hasta menos 2, la función es positiva. Y también desde 2 hasta más infinito, la función es positiva, está por encima del eje de las X. Nosotros podemos pensarlo como que esto es agua, lo de arriba es lo que está seco, es lo positivo, lo de abajo, lo que está mojado, por decirlo así, es lo negativo. Es una forma de verlo, yo lo aprendí así y la verdad me sirvió un montón, porque este tema siempre cuesta un poquito darse cuenta de que quiero ver el eje X sobre todo. Pero de acá entonces yo voy a decir que el conjunto de positividad, y lo vamos a escribir así. Primero, como es un intervalo, va entre paréntesis, desde menos infinito hasta menos 2. Cuando algo está entre paréntesis o corchetes, es desde hasta.
Entonces, desde menos infinito hasta menos 2, la función es positiva, está en el conjunto de positividad. Y también es positiva desde el 2 al más infinito, desde el 2 para adelante, la función toma valores positivos. Y como voy a decir los dos intervalos juntos, los uno con esta U que significa unión. Esto es una unión de dos conjuntos, este conjunto y también este conjunto. Esta es la forma de escribirlo, sí o sí cuando tienen dos intervalos va con una U en el medio. Esto apréndanselo porque en secundaria no se ve conjuntos, es un tema más universitario, pero la forma correcta de escribirlo es con la U. Bien, vamos a la parte negativa, fíjense, lo marco con rojo, la parte que está por debajo del eje de las X o la parte que le corresponden valores negativos del eje Y. Si yo veo en el eje X qué valores son los que le tocan negativos, vemos clarito que es desde el menos 2 hasta el 2 la función tiene valores negativos. Entonces decimos que el conjunto de negatividad es desde menos 2 hasta 2. Nuevamente, como es desde hasta, va con paréntesis. Fíjense la diferencia, este con corchete quiere decir el menos 2 y el 2, solo esos dos. Y este con paréntesis quiere decir lo que está entre menos 2 y 2, o sea lo que va en el medio. Todos estos valores del medio son los que tienen función negativa. Espero que quede bastante claro eso, y la diferencia entre la llave y el paréntesis es súper importante a la hora de querer comunicar algo del análisis. Y fíjense lo que decía en las definiciones anteriores. Las raíces me marcan la positividad y la negatividad. ¿Por qué? Porque la función deja de ser negativa o pasa a ser negativa en función de el menos 2 y el 2, que son las raíces. La función viene positiva hasta el menos 2, se hace negativa y se vuelve positiva nuevamente en el 2. Eso en este ejemplo. Ahora vamos a ver ejemplos donde pasan cosas distintas. Pero siempre las raíces me marcan cómo voy a hacer los intervalos de positividad y de negatividad. Es muy importante tener eso en cuenta. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos más. Tenemos ahora esta función de acá, también es una parábola con las ramas hacia arriba. Y fíjense que cuando yo quiero analizar los ceros, los cortes con el eje X, esta no tiene. O sea que no corta nunca al eje de las X. Ya hemos hecho funciones de esta, las hemos graficado y todo. Lo que vamos a decir cuando no tiene cortes, en vez de escribir no tiene cortes con X o no tiene raíces, vamos a escribir conjunto de ceros igual a este símbolo que significa vacío. El vacío significa que no tiene nada dentro, o sea, es lo mismo que decir no tiene raíces. Pero esta es la forma matemática de escribirlo, es un cero tachado. Eso significa vacío, significa no hay nada, no tiene nada ese conjunto. O sea, no hay conjunto de ceros. Fíjense ahora, si analizo la positividad, toda la función, toda la parábola está por encima del eje Y. Toda la parábola tiene valores positivos del eje Y. Por lo tanto, toda la parábola es positiva. Entonces vamos a decir que el conjunto de positividad es desde menos infinito hasta más infinito de las X. O sea, desde bien a la izquierda hasta bien a la derecha. Nunca es ni negativa ni cero, o sea, siempre es positiva. Y esto se puede escribir desde menos infinito a más infinito entre paréntesis, dicho como un intervalo, o directamente se puede decir R, todos los reales, que R, todos los reales son todos los valores de la recta. O sea que para todos los valores de X, la función es positiva, el eje Y siempre es positivo. Me queda conjunto de negatividad, que como no tiene, nunca es negativa la función. Igual que con los ceros, vamos a decir que está vacío, no hay nada negativo en esta función, toda positiva. Bien, otro ejemplo. Tenemos ahora esta parábola con las ramas hacia abajo, y si analizamos los ceros, vemos que un 0 está justo en el centro de coordenadas, el otro 0 está en el 8. Entonces voy a decir que mi conjunto de ceros son los elementos 0 y 8. Recuerden, entre llaves, porque son los elementos sueltos, los elementos puntuales. Positividad, fíjense, en violeta, la función está por encima del eje X o el eje Y tiene valores positivos en el intervalo desde acá hasta acá, o sea, desde el 0 hasta el 8. Y negatividad son las otras dos ramas, esta rama de acá y esta rama de acá. Si yo miro de izquierda a derecha,
vengo desde menos infinito hasta acá negativo y voy desde el 8 en adelante también negativo. Por lo tanto, voy a decir que el conjunto de negatividad es el intervalo que va desde menos 8 hasta 0, unión desde 8 a más infinito. Y ahí también quedó ese análisis. Te invito a que trates de hacer este solo o sola y luego veas la resolución. Igualmente ya lo continúo. Si voy a analizar en este, fíjense, tengo una sola raíz que está en el menos 4. No tengo dos raíces, este era el caso en donde se repetía la raíz, cuando hacían la resolvente les daba dos veces el mismo resultado. Lo que voy a decir es que mi conjunto de ceros es un solo elemento, que es el menos 4. Por eso pongo entre llaves el menos 4. De nuevo, entre llaves es un elemento puntual. Es 0 solo en el menos 4. Puntito ahí, entonces es menos 4 entre llaves. Conjunto de positividad. Si nosotros analizamos, la función nunca está por encima del eje de las x. O sea, los valores del eje y nunca son positivos. Entonces lo que decimos es que no tiene positividad, y recuerden que el no tiene se escribe como el intervalo vacío, o sea, conjunto de positividad es vacío. Y negatividad, que ya acá lo marqué con rojo, es todo lo que está por debajo del eje y. Pero atento a que tengo este valor que es 0, y 0 no es negativo. A mí me importan solo los negativos. Por lo tanto, yo no puedo decir toda la función es negativa. No puedo decir es negativa desde menos infinito a más infinito. O no puedo decir es negativa en todos los reales. En realidad va a ser negativa desde el menos infinito hasta el menos 4. Y después se hace 0. Y enseguidita en el menos 4 hasta el más infinito se hace negativa de nuevo. Por lo tanto, conjunto de negatividad es de menos infinito a menos 4. Unión menos 4 a más infinito. Muy importante esto, sobre todo que esté con paréntesis, porque quiere decir, esto significa que es negativa en todos lados, menos en el menos 4, que justo es el huequito donde la función vale 0, que no es negativo. Esta nunca es positiva, pero sí tiene un valor donde 0 y luego todo lo demás es negativo. También se puede escribir, que me olvidé de ponerlo acá, R de todos los reales menos y entre llaves, como está acá, el menos 4. Ponen todos los reales menos el menos 4 y también queda bien escrito. Igual esta forma está bien, así que la pueden dejar así tranquilamente. Finalmente, vamos a ver cómo averiguar la positividad, negatividad y ceros sin necesidad de graficar, solamente con la fórmula. Acá, si yo les doy, por ejemplo, esta fórmula, ustedes pueden hacer la gráfica como venimos acostumbrados a hacerla y analizar esa gráfica como hicimos en todos los ejemplos anteriores. Pero por ahí no tienen ganas de graficar o les gusta más lo analítico, pueden hacer opcionalmente esto de acá. Si ya te gustó lo que viste antes, déjalo de antes, esto no le des bolilla, pero igualmente lo voy a mostrar porque es una alternativa que por ahí está buena para quien no le guste tanto la parte gráfica. Que igualmente las vas a tener que aprender, pero por ahí para buscar otra opción. Entonces, tenemos esta función cuadrática, la llamé g para no llamarla siempre f, para cambiarle un poquito el nombre, y le dejé la x como variable. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a hallar las raíces de la función. Esas se hallan con la fórmula resolvente, menos b más menos raíz cuadrada, toda la fórmula resolvente, y luego van a escribir que x1 en este caso es menos 7 y x2 es 3. Una vez que hicieron la resolvente les va a dar estos valores. Te invito a que la trates de hacer y compruebes que dan menos 7 y 3. De acá, de las raíces, yo ya puedo decir que el conjunto de ceros va a ser los dos valores que tengo acá. La función corta al 0, o es 0 justamente, en menos 7 y 3. Corta al eje x, no al 0. Corta al eje x en menos 7 y 3. Y ahí ya tengo el conjunto de ceros. ¿Cómo buscamos el conjunto de positividad y de negatividad? Vamos a crear una tabla de intervalos que va a estar dada por las dos raíces que encontré. Como encontré de raíz menos 7 y 3, yo voy a armar estos intervalos. Desde menos infinito a menos 7, porque es el primer número que tengo. Desde menos 7 a 3, que es el que se queda en medio de los dos. Y desde 3 a más infinito. Presta atención que estos estén ordenados. Si tenés 3 y menos 7, igualmente me a poner menos 7 porque es el que va primero en una recta numérica. Entonces,
Estos son los tres intervalos que se me forman. Es como si yo tomo toda la recta numérica, ubico el menos 7, el 3 y anoto las partecitas que me van quedando. La recta entonces la dividí en tres partes. Quiero el signo de G entonces. Lo que me importa es el signo de G en cada intervalo. ¿Por qué? Porque el signo justamente me va a decir si es positiva o negativa. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a completar esto haciendo lo siguiente. Voy a elegir de cada intervalo un valor. Entre menos 8 y menos 7 voy a elegir un valor que esté en ese intervalo. Puedo elegir menos 8 está en este intervalo. Puedo elegir menos 10, puedo elegir menos 20, puedo elegir menos 1.000.000 que va a estar en este intervalo. Pero la idea es elegir el más simple. Por lo tanto vamos a elegir menos 8 y vamos a hacer G de menos 8. G de menos 8 va a ser reemplazar por menos 8 en esta función. Una vez que hacemos el reemplazo, eso me da 22. Y a mí lo que me importa es que es positivo el 22, por lo tanto yo acá voy a poner un signo más. O sea, este intervalo es un intervalo de positividad. Vamos al segundo. El segundo, que es de menos 7 a 3, voy a tomar también un valor. Puede ser menos 6, menos 5, puede ser menos 6,99 si querés ser rebuscado. La idea es que busques el más sencillo. Y entre menos 7 y 3, el valor más sencillo que hay es el 0, que es el valor que voy a reemplazar yo ahora. G de 0 va a ser 2 por 0 al cuadrado más 8 por 0 menos 42, que me da menos 42. Y menos 42 es negativo, por lo tanto acá voy a poner un signo negativo en la tabla. O sea que el intervalo menos 7, 3 es de negatividad. Y finalmente me queda el de 3 a más infinito. Tomo un valor que esté entre 3 y más infinito. De nuevo puedo elegir 40 millones si quiero reemplazar por un valor complicado. Pero obviamente voy a elegir el 4, que es el que está enseguida después del 3. G de 4 al reemplazar me da 22 positivo. Y me importa que sea positivo para decir que este intervalo es de positividad. Entonces, una vez que tengo la tabla completita, lo que hago es decir que esto es positividad, porque me dieron positivo, y este es negatividad. Por lo tanto, conjunto de positividad menos infinito a menos 7, unión 3 a más infinito, y conjunto de negatividad desde menos 7 a 3. Y con eso entonces termino de hacer analíticamente lo que habíamos hecho gráficamente en los ejemplos anteriores. Esto es una opción a la versión gráfica. Haces la que vos quieras, con la que vos te sientas más cómodo, total, llegás al mismo resultado. Si cuando haces esto de acá te da una sola raíz, acá vas a tener menos intervalos. Ponele que acá me dio una sola raíz menos 7. Haces desde menos infinito a menos 7 y luego otra columna que sea desde menos 7 a más infinito. Y te van a dar dos signos distintos, dos signos iguales. Te van a dar dos signos iguales, pero eso lo dejo para que lo pruebes vos con algún ejemplo de los que haya en la práctica o que quieras probar vos. Y si cuando buscas las raíces no hay ninguna raíz, quiere decir que va a ser o toda positiva o toda negativa. ¿Qué vas a hacer entonces? Vas a reemplazar directamente por un valor cualquiera en la función y el signo que tenga ese valor va a ser todo el conjunto de positividad o todo el conjunto de negatividad. Si a vos te da que si esta no hubiera tenido raíces, yo reemplazo por 0, ponele, y 0 me da menos 4, me dio negativo, entonces toda la función va a ser negativa. El conjunto de negatividad va a ser todos los reales, conjunto de positividad y conjunto de ceros van a ser vacíos, como uno de los ejemplos que hicimos hoy. Bien, con esto entonces terminamos todo lo que se refiere a análisis de función cuadrática. Nos queda para terminar esta serie de videos las formas de la función cuadrática, que ya las conocen, es una pavadita realmente reemplazar en algunas otras fórmulas que ya hemos visto en estos videos. Y nos queda hacer unos salteaditos de ejercicios como para ver distintas variaciones sobre este tema, pero ya lo tenemos cocinado, ya está terminada casi la unidad. Bien, entonces te espero la semana que viene para continuar, para terminar en realidad esta unidad y nada más. Bueno, un abrazo grande y que tengas muy buenas